soy Jessica y hoy os voy a enseñar cómo hacer esta cadenita, que es un 2×1, que estáis viendo en pantalla. Empieza y acaba de la misma manera. Es un 2×1 porque puede transportar lo que es nuestras gafas de sol o nuestras mascarillas. Y os lo voy a enseñar. Los mosquetones pequeñitos que tienen incorporados a ambos lados es para poder transportar lo que es nuestra mascarilla. Y luego este orificio de aquí y este nudo corredizo es para poder introducir lo que es las patillas y poder dejar nuestras gafas seguras sin que se nos mueva. Os lo voy a enseñar también. Introducimos, subimos el nudo corredizo y ya no se mueve, tanto de un lado como del otro. También subimos el nudo corredizo y ya no se mueve, y así nos quedaría. Primero, como siempre, os enseñaré los materiales y luego haremos nuestra cadenita 2×1, tanto para nuestras gafas como para nuestras mascarillas. Tengo que decir que la primera que hice, se la hice a mi madre y ha tenido mucho éxito entre las personas que la han visto. Y por eso estoy haciendo este tutorial, para que cada uno haga su cadenita 2×1. Así que bueno, vamos a empezar. Los materiales que vamos a utilizar para hacer nuestra cuerda porta mascarillas y porta gafas de sol o de ver son 2 mosquetones con su arandela ya incorporada, abalorios de letras, abalorios de ojo turco de colores, abalorios con la esfera un poco más grande, perlas de colores, 1 metro de hilo encerado del más fino que encuentres y luego 2 trozos de hilo encerado para hacer los nudos corredizos tanto de un lado como del otro, y tijeras para cortar, y también mechero o cerillas. Lo primero que vamos a hacer es coger uno de los extremos de nuestro hilo de 1 metro. En la punta le vamos a hacer un nudo y luego cogeremos nuestra mano, este dedo de aquí exactamente, pondremos la punta donde empieza nuestra uña y mediremos nuestro dedo hasta aquí, la última línea de nuestro dedo. Cogemos el hilo y aquí haremos otro nudo. Una vez hecho el nudo, yo ya tengo los 2 nudos hechos, pondremos lo que es nuestro mosquetón con nuestra arandela. La colocamos y ahora ponemos nudo con nudo, así de esta manera.
acabo de poner las 20 cuentas de mis perlas, ¿vale? Aquí están. Ahora he puesto aquí el collar para que veáis que tengo 7 separaciones. Entonces haré 20 cuentas pequeñas, una grande, que es la separación de otras 20. Ya voy a coger las cuentas, estas un poco más grandes, que son las separaciones que les voy a dar. Por ejemplo, yo voy a poner una rosa. Y después de la rosa voy a poner 20 piezas más de perlas pequeñas. Luego, después de poner las 20 perlas pequeñas, voy a poner una cuenta grande azul. Y así voy a ir haciendo el collar hasta llegar a las 20 cuentas últimas. Y ya está mi cadenita acabada. Le he puesto los abalorios que yo creía necesarios. Una vez acabada, le vamos a hacer un nudo para que no se nos mueva lo que es el abalorio, y luego haremos la medición de la regulación que le hemos dado para nuestras patillas de nuestras gafas. Entonces cogemos de la uña hacia la primera línea de nuestro dedo y medimos que caiga correcto, y como podéis ver está correcto. Una vez hecho esto, ponemos nuestro mosquetón por el nudo que habíamos hecho. Una vez hecho esto, ponemos nudo con nudo. Y ahora, para hacer el primer nudo, cogeré un alfiler para poder hacer el primer nudo. Entonces, colocamos el alfiler. Ya hemos acabado nuestra cadenita. Transporta gafas o transporta mascarillas. Tiene dos funciones para poder coger lo que es la patilla. Una es por el hilo este de aquí, os lo voy a mostrar, tirando del hilo, ¿veis? Ya no se mueve. Y la segunda función es tirando del nudo corredizo hacia arriba. ¿Lo vais a ver? Y tampoco se mueve. Estas son las dos maneras de poder colocar nuestras patillas. Aparte, luego, si no quieres colocar lo que es tus gafas, tienes para poder colocar lo que es la mascarilla. Entonces, el tutorial de aquí, hasta hoy. Espero que hagas el tuyo y que me lo dejes saber aquí en los comentarios. Suscríbete, dame like, activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo. Comparte mi vídeo en todas las redes para que todo el mundo sepa de mi existencia. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.